Hola de nuevo, bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de las diferencias entre los sistemas fotovoltaicos on-grid y los sistemas fotovoltaicos off-grid. Aquí a modo de ejemplo tenemos un inversor Fronius, que este es un inversor on-grid, es decir, está diseñado para trabajar con la red eléctrica, y tenemos un Voltronic, este inversor es un inversor off-grid que está diseñado para trabajar fuera de la red eléctrica. Hay que señalar que en España, cuando nos referimos a los inversores on-grid, solemos hablar de ellos y denominarlos como inversores de conexión a red, mientras que cuando hablamos de inversores off-grid solemos denominarlos como inversores para instalaciones aisladas. La diferencia principal entre estos inversores sería que el Fronius va a obtener una energía resultante de lo que captan los paneles solares, va a obtener una energía que va a poder mezclar con la red eléctrica. Es decir, vamos a tener unos paneles solares conectados al inversor, el inversor va a convertir esa corriente de los paneles solares en corriente alterna que se va a sincronizar con la red eléctrica y se va a mezclar. Mientras que el Voltronic, este inversor off-grid, va a captar la energía de los paneles solares, va a convertir esa energía en corriente alterna, pero no se va a sincronizar con la red eléctrica, por lo tanto no vamos a poder conectar la salida de corriente alterna con la red eléctrica. Todo esto parece muy obvio, lo que ocurre es que cada vez salen inversores off-grid, inversores para instalaciones aisladas, con cada vez más funciones, y por ejemplo en este caso este inversor, que es un Voltronic VM3, se puede utilizar sin baterías, por lo tanto nos puede llevar a equivocación, dado que este inversor a simple vista puede trabajar como un inversor de red, a no ser de la diferencia esa que os comentaba de que este no se va a poder sincronizar. Esa sería la diferencia principal, y a lo largo de este vídeo vamos a ver algunas otras diferencias y también vamos a ver unos esquemas, unos ejemplos de cómo funcionan tanto los inversores on-grid como los inversores para instalaciones aisladas, los inversores off-grid. Bueno, en el canal ya hemos visto en varias ocasiones cómo funcionan los sistemas on-grid. En este vídeo lo vamos a repasar para a continuación poder ver un poco las diferencias con los sistemas off-grid, que serían los sistemas aislados de la red eléctrica. En este esquema podemos ver cómo sería la instalación de un sistema on-grid. Como podéis ver, es un sistema muy sencillo, una instalación muy sencilla, que está formada por unos paneles solares y por un inversor que se va a encargar de convertir esa corriente que llega de los paneles solares para después sincronizar con la red eléctrica y comenzar a inyectar toda esa energía que obtiene de los paneles solares. Cuando, por ejemplo, es de noche o no tenemos aporte solar, porque hay nubes, etc., el sistema o la instalación de nuestra vivienda se va a comportar como si no tuviésemos esta parte de instalación solar fotovoltaica. En este momento, por ejemplo, podéis ver que tenemos un consumo de 1000 vatios, tenemos esta estufa conectada y lo estamos obteniendo toda esa energía de la red eléctrica. Cuando tenemos aporte solar, cuando empezamos a tener ya aporte solar, las diferentes cargas que tengamos conectadas en la vivienda, en este caso una estufa de 1000 vatios, lo que va a hacer va a ser utilizar primero los 500 vatios que tenemos de aporte solar y después va a utilizar el resto de energía de la red eléctrica. Esto es así porque la energía siempre recorre el camino más corto. El inversor también además sube un poco el voltaje de la energía que está generando. Entonces, pues cuando encendamos algún electrodoméstico o tengamos alguna carga conectada, siempre van a utilizar primero la energía del inversor y después se va a utilizar la energía de la red eléctrica. Cuando tenemos excedentes, es decir, cuando tenemos más aporte solar que consumos en la vivienda, lo que va a ocurrir es que se va a inyectar esa energía, se va a verter a la red eléctrica. Si no queremos inyectar en la red eléctrica esos excedentes, podemos utilizar un sistema de inyección cero. Hay que señalar que no todos los inversores aceptan estos sistemas de inyección cero y para ello vamos a tener que utilizar un medidor de energía compatible con el inversor, y este medidor de energía va a informar en todo momento al inversor de cuáles son los consumos y si existe inyección hacia la red eléctrica. En este caso, como vemos, el medidor de energía le está informando de que tenemos un consumo de 1000 vatios
y el inversor va a bajar la potencia para adaptarse a esas cargas que tenemos en esos momentos, es decir, a ese consumo de 1000 vatios, y como veis está bajando la potencia de esos 1300 vatios que estamos obteniendo de los paneles solares, está bajando la potencia a 1000 vatios para no inyectar nada a la red eléctrica. En los sistemas off-grid, como os comentaba al principio del vídeo, hay que tener cuidado de no conectar la salida de corriente alterna del inversor al suministro eléctrico o a un grupo electrógeno. Esto es porque esta salida de corriente alterna no está sincronizada con la red eléctrica o con otra fuente de energía. Entonces, si conectamos directamente, seguramente el inversor se rompería. Para no tener ningún problema, lo que podemos hacer es conectar el grupo de respaldo, en este caso la red eléctrica, o podría ser también un grupo electrógeno, a una entrada que suelen llevar estos inversores, que suele ser AC-IN, para en un momento dado que no tenemos aporte solar o que tampoco tenemos batería, pues que no nos quedemos sin electricidad en la vivienda. En estos sistemas off-grid normalmente se suele utilizar baterías, y como vemos ahora en este esquema, cuando por ejemplo no tenemos aporte solar y sí tenemos batería, el inversor va a gestionar esa energía que está almacenada en la batería para alimentar las cargas que tenemos en ese momento en la vivienda. En el caso de que la batería esté baja y que tampoco tengamos aporte solar, lo que va a hacer el inversor es realizar un bypass, que simplemente es un puente, y podemos observar que en este caso todas las cargas que tenemos en la vivienda van a estar alimentadas por la red eléctrica. En este caso es como si esta parte de aquí no existiese, es como si no tuviésemos la instalación solar fotovoltaica, y simplemente se va a comportar como lo hace habitualmente cuando no tenemos paneles solares. Cuando comienza a amanecer o cuando empieza a tener aporte solar el sistema, lo que va a hacer el inversor es intentar cubrir todos los consumos con la energía de los paneles solares y la energía que tenemos almacenada en la batería. Cuando tenemos excedentes en la instalación, como por ejemplo ahora en este esquema, lo que va a hacer el inversor es gestionar esos excedentes para cargar la batería. En este caso tenemos 1000 vatios de consumo, y como tenemos más aporte solar, lo que hace el inversor es cargar la batería con esa energía que nos sobra. Estos serían los modos de funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos on-grid y off-grid, y ahora vamos a repasar un poco las diferencias entre estos dos sistemas fotovoltaicos. Aquí tenemos en pantalla que las diferencias serían, por un lado, en el apartado del on-grid, estos inversores, como os decía al principio del vídeo, generan la energía de los paneles solares y lo mezclan con la red eléctrica, es decir, se sincronizan con la red eléctrica y van a realizar esa mezcla de energía. Hay que señalar que no funcionan en caso de que hubiese un fallo de red o de suministro eléctrico. Imaginaros que tenemos aporte solar, es un día que hace sol, tenemos aporte solar, el inversor está generando energía, pero de repente hay un fallo de suministro, hay un corte de suministro eléctrico. Entonces el inversor se va a desconectar por seguridad y no vamos a tener electricidad en nuestra vivienda. En este tipo de instalaciones on-grid la instalación es más sencilla, como habéis podido observar, y además es más económica dado que no necesitamos baterías para el almacenamiento. Estos sistemas, a diferencia de los sistemas on-grid, sí que funcionan en caso de corte de suministro eléctrico, pero para ello tendríamos que tener baterías y deberíamos de tener energía acumulada en esas baterías. Se incrementa el coste a diferencia del sistema on-grid, y eso es porque hay que añadir baterías y normalmente son bastante costosas. Y bueno, estas serían las diferencias entre estos dos sistemas fotovoltaicos, por un lado el on-grid y por otro lado el off-grid. Hay que señalar que ya hay en el mercado también inversores que realizan las dos funciones en uno, con lo cual podemos, por ejemplo, en un momento dado comenzar con una instalación de autoconsumo con conexión a red, y si queremos en el futuro podemos pasarnos a una instalación de autoconsumo sin conexión a la red eléctrica, es decir, una instalación aislada. Así que nada, hasta aquí este pequeño vídeo para ver un poco las diferencias. Espero que os haya parecido interesante y hasta pronto.